Hola, buenas noches con todos. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola. Hola, buenas noches con todos. Bueno, estoy cargando ya lo que va a ser la presentación. El tema de hoy, como todos ya lo deben saber, son anemias hemolíticas adquiridas. Tema interesante. Ahora vamos a un poco a conversar sobre esto, sobre este tipo de anemias, desde la fisiopatología, la etiología, los diferentes tipos de anemias hemolíticas, la frecuencia. En realidad para hematología sí es algo frecuente, pero en general no es muy frecuente, pero sí lo vamos a apreciar, sí lo solemos ver en las emergencias. Mi nombre es Denis Arana, perdón, soy hematólogo, trabajo en el Hospital Almenara. Y en los siguientes 45 minutos conversaremos sobre este tema de anemias hemolíticas. Nos enfocaremos sobre todo en lo más frecuente, que es por un componente inmune, que son las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. Hay anemias hemolíticas congénitas, que ya ha sido tocado en otro tema. Y hay anemias hemolíticas adquiridas que van apareciendo conforme va pasando los años y la vida. Y dentro de ellas, las más frecuentes son las anemias hemolíticas autoinmunes. Ok, ya está. Ok, entonces el tema es anemias hemolíticas adquiridas. Como definición, diremos de que es una destrucción del glóbulo rojo. Es una destrucción del glóbulo rojo, es una destrucción temprana del glóbulo rojo, que no puede ser suplida por una médula ósea normal. ¿Okay? Entonces hay una destrucción por cualquier mecanismo y la médula ósea no lo puede compensar. Normalmente una médula ósea produce 1% de toda la celular, de todos los glóbulos rojos diarios. Si hay una destrucción por algún motivo, llámese una válvula cardíaca,
cualquier motivo X, el cuerpo puede, hasta 4 a 5% de la médula ósea puede producir de glóbulos rojos. 1% de 5 millones de glóbulos rojos, que es lo normal que se produce, el cuerpo elimina 1% de todos los glóbulos rojos, que en promedio son 5 millones por microlitro. ¿Sí? 5 millones de glóbulos rojos por microlitro. El glóbulo produce 1% de todo eso y de toda la sangre que tenemos constantemente. Si es que hay una destrucción por cualquier motivo, hasta 5% la médula ósea normal de cualquier paciente normal puede producir. Si la destrucción es mayor, ya no lo va a poder compensar y aparece la hemólisis. Esta hemólisis va a liberar componentes del glóbulo rojo, como la hemoglobina, las bilirrubinas, que van a dar esa coloración amarillenta y que es característico de una anemia hemolítica, y estos van a ir al plasma principalmente, y también pueden ir a otros componentes como orina y producir hemosiderina hemolítica. Más o menos, como sabemos, el glóbulo rojo vive 3 a 4 meses. ¿Ok? Entonces, la hemólisis ocurre cuando el glóbulo rojo es capaz de mantener su estructura intacta durante su vida. El glóbulo rojo pasa a través del sinusoide esplénico en toda su vida como 500 a 1000 veces entre todo lo que va recorriendo en todos los meses. Y estos sinusoides, normalmente estos sinusoides esplénicos, para que cruce esta barrera del sinusoide esplénico, el glóbulo rojo tiene que disminuir su tamaño más o menos en una quinta o una décima parte. Entonces, mientras más viejos, más mayores se van haciendo, ya no van a poder cruzar estos sinusoides esplénicos y van a ser destruidos por los macrófagos, eliminando así estos glóbulos rojos que ya están mayores o que tienen alguna alteración. Ahí es donde se destruye el 1% y se va generando 1%. Cuando hay hemólisis, se estimula un incremento de glóbulos rojos vía secreción de la eritropoyetina por los riñones, produciendo mayor cantidad de reticulocitos. Ya cuando estamos en hemólisis por algún proceso, por ejemplo, una neferocitosis hereditaria, estos glóbulos rojos por estos sinusoides esplénicos no van a poder pasar y va a producir mayor destrucción. Esta mayor destrucción va a avisar al riñón a producir mayor cantidad de eritropoyetina para que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos, empezando por los más inmaduros, que son los reticulocitos. Entonces, el balance entre la destrucción y la producción del glóbulo rojo, y si la producción del glóbulo rojo es menor que la destrucción, que la hemólisis, se produce la anemia. Este es un cuadro para apreciar la vida de los glóbulos rojos en la sangre periférica, que es lo que está en rojo, ¿no? Normalmente, perdón, de los reticulocitos, que es el precursor inmediato del glóbulo rojo. Normalmente es un día, y los normoblastos y reticulocitos en la médula ósea 3.5 días, con un hematocrito normal de 45. Esto es lo que usualmente ocurre. En sangre, los reticulocitos viven un día aproximadamente y luego van madurando a glóbulos rojos. Si tenemos de 1 a 2% de todos los glóbulos rojos que hay en sangre de reticulocitos. Los normoblastos y reticulocitos, que son más inmaduros, que tenemos en la médula ósea, lo tenemos en 3.5 días. Eso es su evolución normal del glóbulo rojo, del hematíe o del glóbulo rojo en sus precursores inmaduros. Cuando hay una hemólisis, la médula ósea, todos se interconectan por citoquinas, proteínas, se da cuenta y empieza a sacar a los reticulocitos, con la intención de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Como le decía, hasta 4 o 5% puede producir, que es una cantidad inmensa en una médula ósea normal. Pero si hay mayor destrucción, ya no va a poder compensar lo que se está destruyendo afuera. Entonces, con un hematocrito de 35, ya 1.5 días, ya van que los reticulocitos y van saliendo mayor cantidad
con un hematocrito de 15 y a 2.5 días van quedándose en sangre periférica y en médula ósea se están produciendo rápidamente y consumiéndose todas las vitaminas para poder producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Tenemos una anemia de una hemólisis por vida corta del glóbulo rojo debido a una destrucción prematura. O sea, la hemólisis es la destrucción prematura del glóbulo rojo. Normalmente puede vivir 110, 120 días, hay una destrucción prematura. Tenemos diferentes causas hereditarias, adquiridas, procesos agudos y crónicos. Pueden ser leves a potencialmente mortales. En ese rango puede ir, puede ser muy leve, que casi pasa inadvertido, hasta potencialmente mortales. Entonces tenemos según algunas características la clasificación, según su herencia, si son congénitas o adquiridas. El tema que vamos a tocar el día de hoy, o el que estamos tocando, son las anemias hemolíticas adquiridas. Dentro de las adquiridas tenemos una variedad que pueden ser corpusculares e intravasculares e inmunes o no inmunes. Entonces también tenemos según el mecanismo de acción, si son corpusculares o extracorpusculares. Vamos a ver ejemplos más adelante. Obviamente corpusculares si es que está dentro del glóbulo rojo, en la hemoglobina. Extracorpusculares si es a nivel de la membrana, según el lugar donde se produce la hemólisis, si es intravascular en el sistema sanguíneo o extravascular si es por el sistema retículo endotelial, y el otro que debemos de grabar también según su mecanismo inmune, si es inmune o no inmune. Estas anemias hemolíticas adquiridas las podríamos definir si son inmunes, si hay un proceso hemolítico por un antígeno anticuerpo, o no inmunes. Más adelante igual hay un cuadro donde tocamos esta diversidad entre inmune y no inmune. Muchas de las condiciones hereditarias son intracorpusculares, por ejemplo, las talasemias, la enfermedad de sickle cell. Adquiridos usualmente son extracorpusculares, como un PTT, un síndrome urémico hemolítico, las anemias hemolíticas autoinmunes, un directo. Y la mayoría de los procesos inmunes es extravascular y adquirido. Algunos ejemplos de causas comunes de hemólisis extravascular e intravascular. Destrucción extravascular de las células sanguíneas, tenemos intrínsecas, extrínsecas. Destrucción intravascular de estos hematíes por procesos microangiopáticos. El PTT, la deficiencia del ADAMS13, hace que existan polímeros de estas hemoglobinas que no van a poder cortarse y van a producir destrucción. Incompatibilidad, infecciones, hemoglobinuria paroxística nocturna, son ejemplos de destrucción intravascular. Más causas de anemia hemolítica: autoinmunes, anemias hemolíticas congénitas, coagulación intravascular diseminada, anemia hemolítica inducidas por drogas, hemólisis relacionadas a la transfusión, otras condiciones como PTT, síndrome urémico hemolítico, sepsis por clostridio, diferentes ejemplos de anemias hemolíticas. Las características clínicas de un paciente con una anemia hemolítica o con una hemólisis, principalmente es la palidez e ictericia. Son pacientes que, porque hay esta destrucción de glóbulos rojos y va a haber esta extravasación de los componentes, principalmente la bilirrubina indirecta, vamos a tener una ictericia de piel y mucosa. Y la hemoglobina, como va a disminuir, también nos va a dar palidez igual de piel y mucosa. Entonces esto suele ser característico. Ok, ya, nuevamente, se había ido un rato. Entonces la palidez e ictericia es una de las características. Podemos tener dolor óseo, podemos tener dolor abdominal, hasta en un 20 a 40% puede haber una esplenomegalia, hepatomegalia, orinas oscuras, litiasis
vesiculares, insuficiencia renal aguda. Es un rango amplio de sintomatologías, como puede ir desde leve hasta muy grave, hasta potencialmente mortal. El paciente se va a caracterizar principalmente por palidez e ictericia, y también podemos encontrar todos estos síntomas en menor proporción, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a si es intravascular, si es extravascular, de acuerdo a su etiología podemos encontrar, pero lo que sí vamos a encontrar es palidez de piel y mucosas, las bilirrubinas o la ictericia va a ser a predominio de bilirrubinas indirectas, puede haber visceromegalia, adenomegalias, úlceras cutáneas, fiebres. En general, en un frotis de sangre periférico, lo que vamos a encontrar una reticulocitosis, va a haber esferocitosis, policromatofilia, poiquilocitosis. Poiquilocitosis son glóbulos rojos de diferentes formas. Policromatofilia o policromasia son unos glóbulos rojos más grandes de un color azulado porque es el ribosoma de estos reticulocitos que se manifiesta de esta manera. Y los esferocitos en la fisiología de estas anemias hemolíticas, los glóbulos rojos van a ser fagocitados por los macrófagos y van a hacer que estos glóbulos rojos que tienen una forma bicóncava sean más esféricos y encontremos pues, esferocitosis. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de estos. La policromatofilia son unos glóbulos rojos un poco más grandes que el glóbulo rojo normal. En la parte superior izquierda tenemos un linfocito de características normales, un glóbulo rojo de características normales. El tamaño del reticulocito, del linfocito, del núcleo del linfocito debe ser el tamaño del glóbulo rojo, más o menos como los que se aprecian. Pero vemos algunos más grandes de un color ligeramente azulado. A esto se llama policromatofilia y se cree que son los reticulocitos con esta coloración de Wright, que existe en exceso de ribosomas, que eso lo hace más grandes y nos hacen ver de ese color. Ya, ya con una coloración especial, con un azul de metileno, se puede apreciar estos ribosomas en estos reticulocitos, que hay una gran proporción, ¿no? Acá habrán unas 30 glóbulos rojos y vemos por lo menos unos 12 reticulocitos, lo que nos lleva como a un 35% de reticulocitos, normalmente es de 0 a 1. O sea, estos reticulocitos solamente yo debo ver en sangre periférica 1, máximo 2%. De todos estos debería haber solo uno, no puedo ver tantos, entonces esto ya me confirma que es una reticulocitosis. En este gráfico, para ver todos los glóbulos rojos, eh, hay pequeños y también medianos, como el que está al lado de esta flecha, del tamaño de un glóbulo rojo normal, que son los esferocitos. Normalmente debemos ver como en la parte superior un glóbulo rojo con un halo central y uno que otro esferocito por ahí, que de acuerdo al corte el extendido. Pero estos ya tienen muchos esferocitos, y esto se debe a que estos glóbulos rojos han sido fagocitados, han sido extraídos una parte de su membrana y se han vuelto más redondos, no se ve el halo central, ya no cóncavo, y al microscopio lo podemos ver como una esferocitosis. En la parte izquierda, nuevamente apreciamos esferocitosis, glóbulos rojos un poco más grandes, policromatofilia. Ya vemos un glóbulo rojo nucleado. Normalmente no debemos encontrar glóbulos rojos nucleados en sangre periférica. Este es un normoblasto ortocromático. Normalmente esto debe estar en la médula, que está madurando para poder salir los reticulocitos en 1% y ya los glóbulos rojos, que serían los hematíes maduros, en un 99%. Vemos policromatofilia, glóbulos rojos más grandes. Vemos esferocitosis también en una anemia hemolítica autoinmune. Igual, esto para ver, y acá se ve un color medio azulado a diferencia de los otros, el que está en el medio, señalado por la flecha, que es policromatofilia. Esto
Este color azulado lo da el ribosoma en esta coloración que presumo que es un reticulocito. Y en el porcentaje de reticulocitos tenemos más de 5, 10, 15%, que es un criterio para determinar de qué es una anemia hemolítica. Entonces, hablando de criterios, tenemos acá los criterios de laboratorio. Usualmente vamos a encontrar bilirrubina indirecta elevada, DH o deshidrogenasa láctica elevada, aptoglobina baja, un test de Kunz directo positivo, si es inmune, si no es, si hay un proceso inmune, y podemos encontrar hemosideриnuria en una hemólisis, como una hemólisis intravascular. No todos a veces los encontramos. Si es una hemólisis severa, si tenemos un paciente con una hemoglobina 4 o 5, probablemente vamos a encontrar todo. La hemosideриnuria, sobre todo si es intravascular o si es por anticuerpos fríos, pero usualmente no se encuentra si es por anticuerpos calientes. Entonces, una bilirrubina, pero una sensibilidad alta me da tener una aptoglobina baja y una deshidrogenasa láctica elevada. Teniendo esos dos de estos parámetros, yo ya puedo, o me da una sensibilidad alta de ser una anemia hemolítica. La prueba de Kunz es la que me dice si es un proceso inmune o si no lo es. ¿Y en qué consiste esta prueba de Kunz? Ok, acá tenemos. Entonces, esta es la sangre del paciente que no debería tener anticuerpos en el hematíe. Este paciente tiene anticuerpos en el hematíe. Estos anticuerpos son los que van a ser conocidos por los macrófagos y los macrófagos lo van a fagocitar. Entonces, estos, estos glóbulos rojos, esta sangre del paciente, se hace un lavado y se saca el suero y nos quedamos solo con los glóbulos rojos. A estos glóbulos rojos se añade una antiglobulina humana contra estos anticuerpos. Y si hace una fusión, si hace una aglutinación, considero que es un test de Kunz directo positivo. Esto me dice que es un proceso inmune, que existen estos anticuerpos dentro del glóbulo rojo. Entonces este es el test de Kunz directo. El test de Kunz indirecto es al lavar estos glóbulos rojos, al extraer solo me quedo con el suero. Al suero se le añade un glóbulo rojo y una anticuerpo antiglobulina, y si aglutina también me dice de que es positivo y que estos anticuerpos están en el suero plasma. En una anemia hemolítica los anticuerpos están pegados al glóbulo rojo. No suelen estar en el suero, en el plasma. Entonces el Kunz indirecto me va a salir negativo. Puede salir positivo si es que hay una gran producción o una gran proporción de anticuerpos, pero usualmente solo es un test de Kunz directo positivo. Nuevamente para ver las pruebas, entonces ante un paciente con sospecha de hemólisis, un hemograma, hemoglobina baja, tengo que pedir reticulocitosis, bilirrubinas indirectas, DHL, aptoglobina. Si de estos 4 parámetros tengo DHL y aptoglobina baja, hay una sensibilidad de 90% que sea una anemia hemolítica, obviamente con una hemoglobina baja. Y eso ya me lleva a realizar el test de Kunz. Si me sale directo, el test de Kunz directo positivo, será una anemia hemolítica autoinmune, y ya ahí determinaré si es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Si me sale negativo, diré que se esté hemolizando y buscaré cuál es la causa de esta hemólisis. La hemosiderina en orina y la hemoglobina en orina existe si es que hay una destrucción intravascular. Ya, nuevamente, la clasificación hereditarias y adquiridas, el tema de hoy o el tema que estamos tocando son las adquiridas. Dentro de las adquiridas, okay, acá sí es congénito, todo el brazo es congénito, que ya lo deben haber tocado desde las talasemias hasta la hemoglobina de sickle cell, las deficiencias enzimáticas. Sí es adquirido. Entonces, si es adquirido, tenemos que saber su mecanismo, si es inmune o no inmune. Si ¿Y quién me dice si esto es inmune o no? En la prueba de Kunz. ¿Por qué? Porque me va a dar anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo.
y estos anticuerpos están siendo reconocidos por los macrófagos y los están fagocitando. Eso me va a decir el test de Kunz Direct. ¿Cómo se hace? Se agrega una antiglobulina anticuerpo que va a unir a estos glóbulos rojos que tienen ese anticuerpo y los van a hacer como grumos, y eso me va a decir que es positivo. Si es positivo, entonces tengo que saber si son producidos por autoanticuerpos. Si es por autoanticuerpos, si son calientes o fríos. ¿Por qué se puso esto? El IgG es anticuerpos calientes porque calientes reaccionan a temperatura corporal. En 37 grados centígrados se empiezan a hemolizar. Y fríos, por, por intermedio del IgM, por una temperatura menor de 20 grados, otros dicen entre 4 a 10 grados, pero por una temperatura menos de 20 grados se empiezan a hemolizar. Y esto es importante para dirigir el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Si es no inmune, tendríamos que ver si es producido por una angiopatía, si es una microangiopatía, el PTT, el CHU, el síndrome en la coagulación intravascular diseminada, podría producir esta hemólisis. Si es una macroangiopatía, una válvula mecánica, una prótesis aórtica, una prótesis mitral, cuando los glóbulos rojos pasan por estos compartimentos, puede producir hemólisis. El esplenismo nos puede dar un vaso grande, no va a dejar que los glóbulos rojos atraviesen estos sinusoides esplénicos, el sinusoide de Billroth se llama, no va a dejar que pase porque está muy, muy crecido y va a haber destrucción. Y en una hemoglobinuria paroxística nocturna como daño corpuscular a nivel del glóbulo rojo también nos puede producir una hemólisis, una anemia hemolítica no inmune. Entonces, dentro de las adquiridas tenemos los que son inmunes y no inmunes en anemias hemolíticas. ¿Quién me da el que sea inmune? El Kunz directo positivo. Si tengo una anemia hemolítica inmune, debe ser un Kunz directo positivo. Dentro de este directo positivo tenemos autoinmune, aloinmunitaria y también por medicamentos. Lo más frecuente es anemia hemolítica autoinmune. Nuevamente, para ver la prueba de Kunz, acá tenemos el glóbulo rojo con estos anticuerpos que se han unido. Si es por anticuerpos calientes, se han unido al grupo RH. Entonces, estos anticuerpos no lo reconocen, o estos anticuerpos no reconocen como propios a este grupo RH y se unen a ellos. Entonces, la prueba de Kunz es un suero de Kunz antiglobulina que va a hacer que hacerlos unir, formar grumos, y el cual nos va a dar positivo si es que está presente. Si no está presente, estos anticuerpos no se van a unir y no va a haber grumos. Entonces va a ser negativo, ¿no? Ok, lo mismo, el glóbulo rojo del paciente con estos anticuerpos, este antisuero va a hacer que se unan, y si están en grumos es un Kunz directo positivo. Okay. Entonces, a ver, volvemos al anterior. Entonces, estos anticuerpos pueden ser IgG, IgM y muy ocasionalmente IgA. Los anticuerpos calientes son proteínas IgG. Se llama caliente porque la destrucción va a ser a 37 grados centígrados.
Ok, nuevamente estamos igual en el mismo, sitio donde nos habíamos quedado. Entonces nos habíamos quedado en que estos anticuerpos que están pegados al glóbulo rojo pueden ser IgG, IgM o muy excepcionalmente IgA. IgG es anticuerpos calientes, se van a unir a estos grupos RH, sobre todo de la membrana del glóbulo rojo, y van a ser reconocidos por los macrófagos y los van a fagocitar. Si es IgM, su mecanismo de acción va a ser diferente, lo va a destruir in situ, va a producir la cascada de complemento, y lo que vamos a poder captar en el suero o al realizar esta prueba de Kunz directo no va a ser el IgM, porque el IgM va a ser el que va a desencadenar y va a producir la destrucción, sino uno de los complementos C3D. Entonces, si es IgG, yo diría de que es anticuerpos calientes. Si es C3D, anticuerpos fríos. Pero puede pasar complejos, mixtos, puede ser IgG, IgM, puede ser IgA, pero por lo general IgG es anticuerpos calientes. Entonces, cuando pedimos un Kunz directo, no solamente pedimos que me digan si es positivo o negativo, sino que tengo que saber si es caliente, si es anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, para, para definir el tratamiento y para definir hasta la etiología. Como vamos a ver más adelante, algunos son más inclinados para anticuerpos fríos y otros para anticuerpos calientes. La gran mayoría son anticuerpos calientes, casi el 70-80% son por anticuerpos calientes. Entonces tenemos anticuerpos calientes que en comparación con todas las anemias hemolíticas más o menos es el 70-75%. Si son estos anemias hemolíticas, si son primarias o secundarias. Secundarias si tengo una causa de fondo, por ejemplo lupus por ejemplo una artritis reumatoide o un linfoma o una leucemia linfática crónica. Si tengo detectado qué es lo que lo produce, es secundarias, más o menos el 50%, y primarias es el 50%. Es decir, cuando yo tengo una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, que es lo más frecuente de todos, más o menos son 3/4 partes, tengo la probabilidad de encontrar primarias casi 50% y secundarias 50%. Entonces esto me obliga a descartar si es lupus eritematoso, si es un EVA, si es artritis reumatoide, si es un linfoma, si es una LLC, y hay diferentes causas que lo vamos a ver más adelante. También por medicamentos nos puede producir una anemia hemolítica autoinmune. Por anticuerpos fríos tenemos dos grandes grupos. Síndrome por hemaglutinina frías. Por anticuerpos fríos más o menos todo el grueso es 20-25%. Y de esta síndrome por hemaglutinina frías, por IgM, que produce destrucción, y hemoglobinuria paroxística nocturna o por frío, también es el otro grupo. En general, la incidencia es de 100 a 300 por millón por año y una prevalencia de 170 por millón, 1 por 6.000. Anticuerpos calientes, que es el de mayor proporción, 3/4 partes, 70 a 80%. La prevalencia de anemia hemolítica autoinmune en condiciones es como sigue, ¿no? Leucemia linfática crónica podemos tener 11%, lupus eritematoso sistémico 10%, post-trasplante 4 a 6%, linfoma no Hodgkin 2 a 3%. Entonces, de estos, el más frecuente es entre lupus y leucemia linfática crónica, 11%, 10%. Esto es lo que ya habíamos comentado, si es por anticuerpos calientes, IgG y o anti-C3 o C3D, si es por enfermedad por aglutininas frías o por anticuerpos fríos, C3 va a ser positivo. Si es inducido por drogas, puede ser IgG o C3D. Y los antígenos a los que estos anticuerpos se unen. En calientes es a todo el complejo RH, son panaglutininas. Por frío solamente al antígeno I. Inducido por drogas puede ser por todos los antígenos RH. El inducido por drogas se puede comportar como un apteno, se adhiere al glóbulo rojo y forma como
un anticuerpo que no va a ser reconocido y que va a ser destruido, y va a ser positivo a IgG y también puede ser positivo a C3d. Pasamos al otro grupo, ya estos son los autoinmunes, anemia hemolítica autoinmune. Tenemos la anemia hemolítica aloinmune. Las aloinmunes pueden ser por reacciones transfusionales, un glóbulo rojo que tenga otros anticuerpos se va a unir al glóbulo rojo del paciente y esto va a formar aloanticuerpos, no van a ser autoanticuerpos. Enfermedad hemolítica recién nacido, entre la incompatibilidad del recién nacido con la madre, también son diferentes a anticuerpos, no son autos, sino ya serían anticuerpos producidos de otro ser. Medicamentos puede ser por absorción, la droga se fija en la membrana del glóbulo rojo y los autoanticuerpos reaccionan. Ejemplos, las penicilinas, cefalosporines, tetraciclinas, es una hemólisis extravascular. Entonces tenemos, por ejemplo, el alfa-metildopa, se va a adherir este medicamento al glóbulo rojo y va a funcionar como un anticuerpo extraño que va a producir la destrucción de estos glóbulos rojos, lo van a fagocitar. También puede ser por un mecanismo de Mathieu penicilinado. El fármaco va a hacer que un anticuerpo se una a este fármaco o por un mecanismo de inmunocomplejos. Una proteína sérica se va a unir a estos fármacos que están dentro del glóbulo rojo. Okay. Algunos mecanismos de anemia hemolítica por drogas, cefalosporinas, penicilinas, la positividad que me pueden dar, IgG, C3d. En general, si yo tengo positivo a IgG, C3d, puedo pensar que sea una penicilina, si solo... es diverso, son eh, muy diversas las positividades que me pueden dar. Lo principal, si es por anticuerpos inducido por la droga, es el antecedente previo que tiene el paciente y retirar todas las drogas que es el tratamiento si es producido por el fármaco. También van los corticoides. Entonces, el corticoide no tiene una evidencia al 100% cuando se trata de estos mecanismos por drogas, pero se puede utilizar y lo principal es retirar todo tipo de drogas. La droga se fija en la membrana del glóbulo rojo y estimula la producción de anticuerpos. AINES de primera generación, cefalosporinas de segunda, tercera, rifampicina, nitrofurantoína, clorfenamina. Son amplias las drogas y algunas no pueden ser reconocidas y pueden ser de manera idiosincrásica, que uno de los componentes se una al glóbulo rojo y produzca mayor producción de anticuerpos para la destrucción de estos glóbulos rojos. La anemia hemolítica, nuevamente por definición, son anticuerpos formados por el propio individuo. Calientes, hemólisis a temperatura corporal, por anticuerpos fríos, hemólisis a temperatura menor de 30 grados centígrados, puede ser de 4 a 25 grados centígrados. Tenemos que saber, de acuerdo a su enfermedad de fondo, si es primaria o idiopática, más o menos la mitad. Si es secundario, tiene una causa, buscar una neoplasia, hematológicos, medicamentos, enfermedades autoinmunes. En el cuadro clínico, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es más frecuente en mujeres por anticuerpos calientes. Por anticuerpos fríos la proporción va igual. La edad pico entre los 20 a 40 años, podemos tener fiebre, malestar general, ictericia, adenomegalias, visceromegalias, buscar enfermedad de fondo que pueda ser el mecanismo. Esto es para ver el anticuerpo, el macrófago que va a tener el receptor de esta fracción Fc, que va a reconocer a los anticuerpos que están adheridos al glóbulo rojo y los van a fagocitar. Esta fagocitosis que se va a producir en el glóbulo rojo va a eliminar una cantidad de este glóbulo rojo que tiene una forma bicóncava, que su superficie es mayor, que tienen un poder de contractibilidad de hasta 1/10 de su parte. Entonces, al fagocitarlos, al morderlos, se van a quedar más rígidos.
y van a ser unos, por eso se ve como unos esferocitos, van a perder esa biconcavidad y no van a poder atravesar los sinusoides esplénicos, no van a poder atravesarlos, van a quedar atrapados y van a ser rápidamente fagocitados por los macrófagos, produciéndose este hemólisis, que cuando son destruidos por el sistema RES, por los macrófagos, por los linfocitos, tanto en el vaso, en la médula ósea, como en el hígado, se conoce como extravascular. Y cuando es destruido dentro de la vasculatura, como en una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes que producen una destrucción in situ por la cascada de complementos, se conoce como intravascular. Entonces, estos son extravasculares. Una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes son extravasculares por definición. Pero si la destrucción es mucho mayor y ya los macrófagos no pueden fagocitar todos estos productos, también puede ser intravascular. Pero por definición es extravascular. Okay. Este es el mecanismo del IgM, anticuerpos fríos. Se va a adherir y va a activar toda la cascada del complemento, produciendo la destrucción de estos glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, sin dejar de que los macrófagos puedan eliminar o puedan destruir todos estos componentes. Por eso que la hemoglobina, la hemosiderina llega hasta los riñones, y si esto es en cantidades abundantes puede producir un taponamiento renal. Usualmente una anemia hemolítica por anticuerpos fríos se suele autolimitar, no es tan aparatoso como una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Entonces es más benigno usualmente. En medicina no hay una regla, siempre hay excepciones. Entonces, pero usualmente los pacientes, es más, ocurren en climas fríos, se aumenta la temperatura y esto se resuelve. La destrucción ocurre entre 20, 25, algunos dicen 30 grados, pero se logra subir por encima de 30 y la destrucción se detiene. Hay situaciones que pueden ser mixtas, que puede ser caliente y frío, y que estas son más severas, y que ahí sí es más complicado. Pero si solamente son anticuerpos fríos, solamente elevando la temperatura podemos remitir la enfermedad. Y es una hemólisis intravascular, hay una destrucción en la vasculatura y no deja que los macrófagos puedan fagocitar los restos porque no están en todos sitios los macrófagos. Okay. Entonces, secuestros esplénicos, los macrófagos fagocitan los glóbulos rojos sensibilizados. Anticuerpos calientes, idiopática, más o menos el 50-60%, secundarias el otro 50%. En anticuerpos fríos también, más o menos la proporción de anticuerpos fríos también es mitad-mitad, 50% idiopática, 50% neoplásica. Y dentro de las neoplasias, las que va muy asociada con esto es una apatía por IgM, el cual, si tengo anticuerpos fríos, sí debería realizar una biopsia de hueso para buscar este linfoproliferativo. Tratamiento, entonces, dentro de lo que tratamiento como primera línea tenemos, están los corticoides. En el tratamiento lo que tenemos que apreciar, o lo que tenemos que pensar antes de todo, es la hemólisis esta hemólisis me está llevando a una anemia muy severa que requiere transfusión de sangre. Está en riesgo la vida del paciente, y eso nos los va a dar la clínica del paciente, el nivel de hemoglobina del paciente, ¿no? Diferente tener un paciente con 2 de hemoglobina, extremadamente histérico y con una dificultad respiratoria marcada, que un paciente con 8 o 9 que viene caminando a la consulta. Entonces, si estamos ante un paciente grave, hay que darle transfusión de sangre, la menos incompatible. Buscar banco de sangre se encarga de buscar con cuál concuerda más, dar corticoides, pulso de metilprednisolona, de 20 a 50 miligramos por kilo, máximo gramos por día por 3 días, y transfusión de sangre. Inmunoglobulina,
Si es que no me mejora, puedo agregar inmunoglobulina. Entonces, la primera línea es corticoide, en cualquiera de sus formas. Prednisona, 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día, soporte transfusional según la necesidad. Entonces, este es el tratamiento de primera línea hasta el momento, sobre todo en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Si es por anticuerpos fríos, como ya lo había comentado, una de lo primero que debemos hacer es elevar la temperatura. Por su, por su, por su etiopatogenia, sabemos que si elevamos la temperatura, ya no va a existir hemólisis. Si persiste la hemólisis, el mecanismo es diferente. El corticoide lo que suele hacer es que los glóbulos no fagociten al, al, que los macrófagos no fagociten al glóbulo rojo que está con el anticuerpo. Es decir, lo va a dejar pasar, el macrófago no lo va a fagocitar. Eso es el corticoide, es lo que hace. Entonces, por anticuerpos fríos, hasta hace 2-3 años no se recomendaba. Todo va cambiando, todavía el nivel de evidencia no es muy fuerte, pero si yo tengo un paciente que no me responde con elevar la temperatura, le puedo dar corticoide. También están los otros inmunosupresores, también está el rituximab, que es la primera línea, que lo vamos a ver más adelante. Ok, esplenectomía es como segunda línea. Si ya me falla la primera línea, que es corticoides, y cuando digo que me ha fallado, si luego de 3 semanas no sube la hemoglobina, si hay una recaída, si necesito más de 15 miligramos de prednisona por día, considero segunda línea. Dentro de la segunda línea está rituximab y esplenectomía. Siempre hablando de anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Por anticuerpos fríos, primera línea es rituximab y todos los inmunosupresores. Si a pesar de eso me sigue fallando, puedo utilizar inmunosupresores como ciclofosfamida, azatioprina. ¿Puedo utilizar globulinas? Sí, se puede utilizar. Tampoco no es como en el PTI que está más consensuado, pero también se puede utilizar 400 a 500 miligramos por kilogramo por día por 5 días, danazol, bicofenolato. Y acá tenemos al rituximab, al anticuerpo monoclonal, que también está como segunda línea, sobre todo en anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Ok, este algoritmo es para anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Lo primero es qué tan severo es la anemia. Si la hemoglobina está menor de 7 a 8, hay que estabilizar primero al paciente con concentrados de transfusión sanguínea. Si la hemoglobina está por encima de 7 a 8, el manejo inicial luego de la estabilización. Y tenemos que revisar si hay medicamentos, revisar la clínica, para ver si nos orienta hacia un linfoproliferativo, si es que es algo inmune, si nos orienta a una leucemia linfática crónica, ver si es que tiene trombosis venosa profunda, esperar 2 a 3 semanas para la recuperación. Si recupera en 2 a 3 semanas la hemoglobina, puedo el corticoide ir haciendo una disminución progresiva. ¿Cuándo retirarlo? Es bien controversial. No hay una guía consensuada en tratamiento para anemia hemolítica autoinmune. Hay diferentes artículos que nos van guiando. Después de las 3 semanas, algunos dicen que en 2-3 semanas deben retirar, pero el ASH recomienda hasta 4 a 6 meses. Lo cierto es que la dosis de 3 semanas de 1 miligramo por kilo y hacer un tapering o una disminución progresiva muy lenta que en 4 a 6 semanas pueda retirar. Si no se ha recuperado luego de 3 semanas, reevaluar el caso y considerar si es que es refractario o no. Okay. Este también es de un artículo del Hawaii Tree del 2010, donde es como un algoritmo diagnóstico para lo de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Entonces, primero, si tiene anemia, reticulocitosis, baja de hemoglobina, bilirrubinas indirectas, elevado DHL, si es una hemólisis, el test de Kuhn. Si el test de Kuhn me sale que es positivo, estoy ante una anemia hemolítica autoinmune. C3D, anemia
por anticuerpos fríos. IgG más menos C3D, anemia por anticuerpos calientes. Si es anticuerpos calientes, buscar linfoproliferativo, lupus. Si es anticuerpos fríos, hacer un aspirado de médula ósea y con biopsia de hueso. Este cuadrito es para ver la prevalencia y tipo de anticuerpos en anemia hemolítica secundaria en adultos. O sea, de todas las anemias hemolíticas secundarias, ¿cuál era lo más frecuente, ¿no? En una leucemia linfática crónica, 87% calientes. Fríos también tiene 7%. Linfoma no Hodgkin, más común, caliente, fríos menos común. Gamapatía, IgM, todos por anticuerpos fríos. Por eso es que nos orientan a hacer una biopsia de hueso si es que es por anticuerpos fríos. Tumores sólidos, 2/3 partes calientes, 1/3 parte fría. Lupus eritematoso sistémico, casi todos son anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, si es un lupus eritematoso. ¿Qué más acá? En un desorden linfoproliferativo autoinmune, tenemos que todos son por anticuerpos calientes. Una inmunodeficiencia variable común, todos son por anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Como vemos, en anticuerpos fríos, el que más incidencia tiene es la gamapatía IgM, luego puedo encontrar en el LC, en tumores sólidos hasta una tercera parte de todos los tumores sólidos serán por anticuerpos fríos. Okay. Este es el tratamiento recomendado por esta guía por anticuerpos calientes refractarios a esteroides. Puedo escoger dos brazos, rituximab o esplenetomía. Si escojo rituximab, ¿qué es lo que más, qué es lo que más se recomienda? Pero puede ser esplenetomía también. Y me falla el rituximab, puedo hacer luego esplenetomía. Si ya me vuelve a fallar, ya puedo entrar a otros inmunosupresores. Igual en el otro brazo, si escojo esplenetomía y me falla, puedo ir a rituximab, y si me sigue fallando, puedo ir a otros inmunosupresores. La intención de este gráfico, de esta idea, es que si yo fallo a corticoides, mi segunda línea puede ser esplenetomía o rituximab. Si tengo a la mano rituximab y le doy rituximab y me falla, puedo ir a esplenetomía, y al revés. Si doy esplenetomía y ya al final tengo los otros inmunosupresores. Y por último, este cuadro del tratamiento de anemia hemolítica, lo que quería ahí era ver el tratamiento de anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Lo primero es protección de exposición al frío. O sea, si sabemos que el mecanismo es, incluso algunos consideran de 4 a 10 grados centígrados, pero hasta 30 se ha visto, elevar la temperatura. Si ya me falla, tengo rituximab, clorambucil, y si ya como último rescate, culixumab, bortezomib. En lo demás, básicamente si es anticuerpos calientes, lo mismo, esteroides, rituximab, esplenetomía, tercera línea y altas dosis de corticoides. Me parece, sí, esa es la última. Si tienen comentarios, preguntas. ¿Alguna pregunta? Dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Las anemias hemolíticas se pueden dividir en congénitas y adquiridas. Las congénitas es todo otro tema que ya se ha revisado. Y dentro de las adquiridas tenemos que definir si es inmune o no inmune. Lo más frecuente de todas esas anemias hemolíticas adquiridas es la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Entonces, dentro de las... Este de acá es, ¿no? Si es inmune o no. La inmunidad,
que diga que es inmune me lo da el CUMS directo. Y si el CUMS directo es positivo, hay un 70-80% de que sea por anticuerpos calientes IgG y que sea una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Si es por anticuerpos fríos, va a ser IgM. También puede haber por drogas. En los no inmunes tenemos el esplenismo, un hiperesplenismo, el vaso grande no deja que pasen los glóbulos rojos, los fagocitan y tenemos una anemia hemolítica. Y si tenemos por válvulas cardíacas, por prótesis valvulares, anemias hemolíticas por destrucción al pasar por estas turbulencias, o por microangiopáticas como el PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, o el síndrome urémico hemolítico, coagulación intravascular diseminada. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces está todo entendido. Si no hay preguntas, gracias por su atención. Gracias a ustedes por su atención. Ya nos veremos en la siguiente exposición. Gracias, hasta luego.